Te damos muchísimas gracias porque tú eres, Padre, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos da paz, consuelo, tranquilidad. Tú eres, Señor, y el que consuela nuestra alma y nuestro corazón. Ponemos delante de tu presencia todas nuestras circunstancias. Tú las conoces todas. Tú sabes lo que vas a hacer con nosotros. Te pedimos por todos los que estamos aquí en el grupo y por todos los que forman parte del redil, para que seas tú abrazándonos en esta noche, dándonos fortaleza, dándonos consuelo y también dándonos salud y paz. Venimos aquí, Señor, porque te necesitamos. Nosotros reconocemos que sin ti no podemos. Por eso en esta noche, Señor, bendícenos, háblanos, llénanos de tu paz y que podamos, Señor, ser esos instrumentos de paz para los otros, que podamos ser esas Biblias abiertas allí donde nadie te conoce, donde nadie lee la palabra, que seamos esas Biblias humanas que te muestran a ti y tus delicias. Te damos gracias, te damos la bienvenida y te pedimos que en esta noche nos hables, Señor. Háblanos, necesitamos de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Para empezar, recuerden que venimos al corazón de Dios, venimos a la presencia del Señor. Esto no tiene sentido si lo convertimos en una simple reunión de oír. Es nuestro corazón el que se presenta delante de Dios para que Él nos toque, nos hable, nos enseñe. Esta palabra no es para el vecino, ni para los que se van a quedar en la tribulación. Esta palabra es para nosotros. Por eso vamos a ver qué nos dice hoy la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14. Este capítulo lo vamos a dividir en 4 partes. La primera la llamaremos el Cántico de los Vencedores, del versículo 1 al 5. Apocalipsis 14, 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El capítulo 14 es continuación de las visiones del capítulo 13, como introducción a la tanda final de castigos que vienen sobre el mundo. Aquí hay entonces exhortaciones, hay enseñanzas, hay recorderis para la población del mundo. Recuerden, nosotros no estamos ahí. ¿Dónde estamos nosotros? Arriba, con la iglesia en el cielo. Ustedes se están preparando para ese evento. Están disponiendo su corazón para ser cambiados y transformados en la medida que el Señor lo quiere para cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo aquí entonces de mansedumbre, de obediencia, de sumisión, de entrega, de compromiso, de fidelidad. Por eso es que dije que la enseñanza de esta palabra es para nosotros. Cuando corresponda, los que se queden en la tribulación la entenderán. Nosotros tenemos que ver aquí. Entonces, miramos esta fraccioncita que está dentro del versículo 1 que dice, y con él. El Cordero, en visión de Juan, está en el monte de Sión. Recuerden que realmente, como diciéndolo en el momento actual en el que Juan está escribiendo, el que está viendo, pues mejor, el Cordero está sentado a la diestra del Padre. Pero aquí en esta visión, Juan lo ve con sus pies sobre el monte donde está Jerusalén, el monte Sión. Y allí, también en visión espiritual, él ve a los escogidos y a los sellados, esos 144,000 que vimos atrás. Y estos están, dice allí, con él. Una pequeña frase para traernos el sentir
de que estos escogidos están unidos en su corazón y en sus vidas con el Cordero, junto a Él. Están unidos en un solo corazón, en un solo sentir, en una sola visión. Quiere decir que estos escogidos no están haciendo su voluntad, sino lo que Dios quiere a través del Cordero. Y dice que tenían una característica especial. Tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. El lenguaje, tanto hebreo como griego, es muy rico en figuras literarias de todo tipo, en las cuales están consideradas estas bíblicas, que son de las más ricas y de las más llenas de símbolos y de significado. ¿Qué es tener el nombre de Dios en la frente? Considero que son muchísimas cosas. Primero, ser marcado por Él, ser tenido en cuenta por Él, porque Él conoce nuestro nombre. Pero principalmente para la enseñanza que tenemos hoy, es que estos escogidos de la tribulación tenían en su frente, es decir, en su pensamiento, continuamente el nombre de Dios, dirigido hacia Dios continuamente. ¿Cómo es esto? Cuando yo empecé en los caminos del Señor, una de las cosas de las que adquirí conciencia fue de esto, que había que lograr una relación más continua, más de tiempos con el Señor. No solamente como estábamos acostumbrados en la religión, a que lo buscábamos un ratico el domingo, si acaso, y sobre todo cuando teníamos alguna necesidad urgente, ojalá que fuera con peligro de muerte. Ahí sí lo buscábamos de todo corazón, pero de resto no. Entonces podíamos sumar 300 días cada año y más, en los cuales no nos acordábamos de Dios. Cuando llegamos a la palabra, una de las primeras cosas que empieza a enseñar la palabra es que el Señor tiene que estar en el primer lugar en nuestras vidas. Pero viene un choque con nuestra realidad religiosa que traemos, y es que no podemos acordarnos frecuentemente de Dios y de sus cosas, sino que, aún creyendo en Jesucristo como Salvador, nuestro pensamiento vaga en medio de todas las ocupaciones, todas las distracciones de este mundo. Una de las partes del crecimiento cristiano consiste en entender que ese pensamiento hacia Dios debe ir aumentando en intensidad y en tiempo. Entonces también es un termómetro. Si yo no pienso mucho en Dios, quiere decir que estoy apartado de Él. Por tanto, estoy andando muy en la carne. Pero si estoy notando que cada vez estoy pensando un poco más en Dios, ya no es cada 8 días, sino que de pronto ya en el día me acuerdo al menos 2, 3 veces o más, y mis pensamientos son de 5, de 10, de media hora y hasta de mucho más, entonces ya puedo decir que estoy empezando a tener una relación realmente viva con este Dios, una relación de tiempo y de calidad. Tener el nombre en la frente implica eso. Es cuando Dios está en primer lugar en nuestros pensamientos. Es cuando buscamos su presencia continuamente. Es cuando estamos entendiendo en nuestras vidas que todo es de Él. El alimento, la salud, el vestido, todo. Entonces, Señor, gracias por esto. Señor, gracias por aquello. Señor, gracias por esto otro. Esa es la relación rica que va desarrollándose con el verdadero creyente. Entonces el cristiano que no se acuerda mucho de Dios tiene que madurar hacia ese punto, pero para que eso pase tiene que ocurrir 2 cosas. Primero, que sea realmente un nuevo creyente, que haya hecho ese pacto con Dios, y segundo, que lo quiera mejorar cada vez más. El cristiano que no busca crecer con Dios, pues no va a crecer, seguramente como crece el resto. 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono
y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Aquí el Señor está mostrando una relación única y particular entre cada uno de estos escogidos y Él. Es totalmente diferente a la relación que tiene con el resto del mundo. Y es lo que yo también debo buscar, una relación única con mi Dios. Estos hay que entender que son judíos, los 144,000. Vienen de una religión judía donde no podían aceptar a un Mesías Dios. Los judíos aceptan al Mesías, pero hombre. Por eso van a aceptar al anticristo. Pero para ellos la noción de un Mesías Dios, un hijo de Dios, Mesías, no cabe. Para ellos eso es idolatría. Para ellos nosotros somos idólatras. Entonces, si entendemos ese punto, entendemos aquí también cómo es que es tocado el corazón de estos 144,000 de forma particular. Tenían una religión y de pronto el Señor pone su dedo en sus vidas y les abre los ojos y ellos entienden que el que hace 2000 años fue rechazado en realidad es su Mesías, y lo aceptan y caen de rodillas. Ahora son judíos creyentes en el Dios de toda la Escritura, no solo la del Antiguo Testamento. Y por creer la Escritura, entonces se saben perdonados, que esa es una de las cargas que tienen los judíos. Los judíos religiosos tienen que vivir haciendo obras para entregar su pecado, exactamente lo mismo que hacía el pueblo de Israel, llevando sacrificios al templo para que sus pecados fueran perdonados. Estos judíos, estos 144,000, saben que tienen un Salvador que los perdonó de todas las cosas. Pasaron de una religión muy cruda, muy fuerte, muy dura, a una relación viva y plena con ese mismo Dios que no conocían antes. Y por tanto, están llenos de gratitud. Se saben marcados para Dios. Entendieron que en medio de la tribulación, el Señor vino a tocarlos para salvarlos, pero para que ellos también se convirtieran en bendición para otros, para predicar el Evangelio. Entonces, imagínense con ese entendimiento la calidad de amor que tendrán estos judíos hacia el Señor Jesucristo. Quizás un pasaje de Lucas 7, 44 al 47 nos aclare un poco esto que estoy diciendo. Lucas 7, 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta palabra nos aclara por qué a veces vemos personas que son tocadas por el Señor y vienen de un trasfondo muy oscuro. O eran delincuentes, o eran drogadictos, o eran homosexuales. Tenían un sartal de pecados muy grande. Y llegan a los pies del Señor y se entregan de una forma apasionada, ardiente, amorosa hacia su Señor. Por esto, por aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. Esa es la enseñanza de este pasaje. Y esto fue lo que pasó con los judíos, los 144,000. Yo no sé, hermano, cuánto haya perdonado el Señor en tu vida, pero si lo miras a la luz de la palabra, sabrás que ha sido mucho. Puede que tú no hayas sido un delincuente, lo que cité ahora, un drogadicto, algo así por el estilo, pero estoy seguro que en tu vida como en la mía había pecados vergonzosos que nunca quisimos confesar en público.
estos pecados también fueron perdonados. Entonces hemos sido rescatados de un hoyo profundo que deben hacer que nuestro corazón esté siempre agradecido ante Dios, que no tengamos que ser exhortados continuamente a entregar nuestro afecto y nuestro compromiso a un Dios que viene a quitarnos todas esas cargas tan oscuras que teníamos y a dejarnos en un nivel completamente renovado, y no solo eso, sino con la puerta abierta para la entrada al cielo. ¿Cuántas cosas nos perdona el Señor? Y cuánta necesidad tenemos de darle gracias con nuestro comportamiento rendido, cumplido, con nuestro comportamiento fiel ante el Señor. Estos 144,000 son los vencedores de una tremenda época. Son los que llegaron a la meta. Por eso dijimos que es una visión, porque aquí todavía no han entrado al reino de los cielos, todavía están en la tierra, todavía tienen que pasar por la gran tribulación y todavía tienen que pasar por el peor momento, que es la persecución y la muerte. Y sin embargo, Juan los ve como triunfadores. Ojalá el Señor nos esté viendo a todos y cada uno de los que estamos aquí lo mismo. Amén. Como vencedores, porque nos mantenemos, porque luchamos contra todas las cosas que se nos oponen, con la pereza, con la indolencia, con la falta de fe, con la falta de compromiso con el Señor, con la falta de leer la palabra y estudiar a Dios. Y seamos vencedores de todas esas trabas que pone Satanás delante de nosotros. Apocalipsis 14:4. Miren ese compromiso de estos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¡Qué hermoso! Que el Señor pueda decir eso de nosotros. Ellos me siguen como corderitos, yo voy a la izquierda y ellos van para la izquierda. ¡Qué lindo! Donde yo voy, ellos van. Son mis hijitos, mis corderitos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este mensaje es un poco enigmático, porque en varias partes nos habla de que somos primicias para Dios. Las primicias eran los primeros frutos y también idealmente la primera cosecha, o si no cualquier otra cosecha. Pero lo que primero veía el cumplimiento de la realización en la tierra, lo que el granjero iba y cogía de los frutos de la tierra o de los animales que cuidaba, era llamado primicias, y esas primicias eran entregadas al Señor. Por eso el primogénito de la familia era la primicia de la familia, y el primogénito estaba reservado para el Señor. Pues bien, nosotros como hijos de Dios, como llamados por el Señor Jesucristo, somos primicias. Y las primicias son lo que es llamado primero. Perdón, es así de sencillo. ¿Qué hacemos? Me toca repetirlo de esa manera. La pregunta es, ¿qué será llamado segundo y qué será llamado tercero y cuarto y décimo y milésimo? Vamos a tener toda una eternidad para descubrir qué es lo que viene a continuación de las primicias. Porque el Señor puso sus ojos en ti y te llamó como primicia para ser mostrada. El Señor va a sacar las primicias y van a decir, mire, estos son los frutos que yo coseché con mi gracia y los tengo que mostrar a toda la creación por toda la eternidad. La pregunta entonces a continuación es, ¿a quién se los va a mostrar? Muy interesante, esa es una duda que vamos a aclarar cuando lleguemos al cielo. Apocalipsis 14:5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, sin mentira. Algo que hay que batallar también, sacar toda mentira. Esto que vemos de estos 144,000 es el verdadero nuevo nacimiento. Estos
que eran judíos religiosos, fueron transformados a lo que describe el versículo 4 y 5. Se entregaron para Dios de tal manera que no les importaban sus apetitos corporales, sus necesidades fisiológicas que tanto nos acorralan a nosotros y nos dicen, pero ¿cómo hago yo para vencer esto? Especialmente cuando se es joven. Hay forma, y la prueba es que es el Señor con su Espíritu el que puede colocar esta virginidad del cuerpo, de la mente y del alma en cada corazón de los que se comprometen con Dios. Y estas obras son el resultado del sello de la gracia en el ser humano. Cuando hay un verdadero compromiso del creyente con Dios, entonces el Señor regala toda esta potencia, este poder para vivir una vida de santidad. Es mentira, mis hermanos, que haya tantos cristianos que tienen que luchar con brazo partido porque los agobia la pérdida, el apetito no confesado, la necesidad de no sé qué, y la de sí sé cuándo, y el odio y la murmuración y el rencor y la falta de perdón. Eso no cabe en la verdadera relación con Dios. El Señor llega y toca el corazón del verdadero creyente, el que se compromete y se entrega y lo convierte en un santo completo. Puede que algunos requieran un poquito más de tiempo que otros. Puede que pasen incluso años. Yo no estoy aquí pretendiendo que entonces los santos son aquellos que de un día para otro llegaron a esa santidad perfecta. Pero estoy diciendo que hay mucha disculpa entre el pueblo de Dios para llegar a la verdadera santidad. Mucho del pueblo de Dios dice, no, es que yo no puedo. No, es que esto es muy difícil para mí. Eso es mentira. Eso es simplemente no querer explorar el poder de Dios en una vida, el poder que transforma, que cambia vidas. Apocalipsis es muy claro en muchas cosas, no me canso de decirlo, y es una enseñanza muy grande para adquirir un verdadero entendimiento de lo que es el Evangelio del Señor. La segunda parte está en el versículo 6 hasta el 13. Son los 3 ángeles. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, primero, ¿qué pasó aquí? El Señor escogió primero a 144,000 sellados para enviarlos a predicar el Evangelio del Señor. Y estos seguramente predicaron el Evangelio, creyeron otros, y esos otros se convirtieron en multiplicadores del Evangelio también. Pero el siguiente paso lo da el Señor cuando envía a los 2 testigos, que vimos hace pocos capítulos. Estos 2 testigos se encargan ahora entonces de predicar el Evangelio del Señor. Es como si el Señor va subiendo de nota, no porque los obreros sean incapaces, sino porque el mundo es tan incrédulo que necesita recibir toda una serie de predicadores milagrosos al final. Entonces aquí tenemos que ahora es un ángel el que llega a la tierra y va a predicar el Evangelio a los hombres. Serían terribles. Ya no es, sí, exacto, ya no es ningún pastor, ya no es ningún ungido así como los 2 testigos. Ahora es un ángel. Vemos que la maldad va aumentando. Correcto, esto lo que nos muestra es la dureza del corazón, pero también la estrategia de Dios para que ninguno se quede con disculpas. El Señor va a llegar al último momento, cuando llegue el juicio, les va a decir, ¿acaso no les envié a 144,000? Y a los que de ellos aprendieron, ¿acaso no les envié a 2 ungidos? ¿Acaso no les envié un ángel? ¿Qué más querían? ¿Por qué ustedes dicen que no pudieron encontrar la salvación ahora que están al borde de la condenación? Y es que el corazón es duro, mis hermanos, el corazón humano es tan duro, y eso incluye el tuyo y el mío. Por eso tenemos que vigilarlo continuamente, que si no nos
miramos continuamente al espejo de la palabra, sucumbimos ante las disculpas y los pretextos que se inventan. Y el Evangelio era muy sencillo, miren, en el 14:7 de Apocalipsis dice, aquí está el Evangelio eterno, diciendo a gran voz, 2 puntos, temed a Dios. Este Evangelio se basa en 2 puntos, teman a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, es decir, hay un Dios castigador. Nosotros ahorita nos preocupamos mucho porque el Evangelio tiene que ser suave, tiene que ser matizado de mucha misericordia, de mucho amor y de mucha gracia. No, pecador, tranquilo, tú puedes durar en tu pecado el tiempo que quieras, que el Señor te comprende. Hermanos, tenemos que adquirir la conciencia. Miren lo que nos muestra Apocalipsis. El Evangelio, tal cual como está aquí, se predicó así por parte de hombres que se pararon valientemente frente al púlpito hasta más o menos la mitad, casi el final del siglo XIX. Fue en el siglo XX donde empezó a ablandarse la predicación y a mezclarse con conceptos freudianos, donde el pastor entonces tenía mucho miedo de no frustrar, no traumatizar a las ovejitas, porque pobrecitas, porque eso fue el concepto de Freud. Cuidado, no lo frustre porque crece torcido, y eso no es así. La palabra de Dios es clarísima. Ustedes leen con juicio el Antiguo Testamento y descubren esto mismo que estaba diciendo aquí. Teman a Dios, teman a Dios. La palabra dice, dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Entonces, lo que pasa es que son 2 facetas de este Dios. La segunda está aquí, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora tiene que predicarle al Dios creador, porque esta generación se dejó lavar el cerebro por la teoría de la evolución, que ahora muchos pastores incluso, y ustedes se asombrarían de las estadísticas que hay en Estados Unidos, mucho más de la mitad de pastores no creen en el infierno. Pastores evangélicos, luteranos, congregacionales, presbiterianos, cantidad de denominaciones que hay allá. Oía yo una estadística en estos días, 70 y 80% de pastores. ¿Qué serán las iglesias? No creen en el infierno, no creen en la condenación, no creen en el Dios creador. Hay pastores discutiendo la evolución. Entonces, hay que volver a los fundamentos. A Dios hay que amarlo, pero también temerlo. Y a Dios hay que conocerlo como el creador, porque es la forma como le vamos a dar las gracias. Tú eres el creador de mi vida, Señor. Tú eres el creador de estos alimentos. Tú eres el creador de todas las circunstancias para mi vida, mi techo. Gracias, Señor. Tenemos cristianos desagradecidos porque no conocen al Dios al que hay que temer y al que hay que honrar y adorar. Por eso en la segunda de Timoteo 4:2 Pablo exhorta a Timoteo de esta manera: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, que los jales si quieres hasta de las narices, tráigalos, redarguye, quítale los argumentos, reprende, si es el caso regaña, aunque se pongan bravos y se vayan, exhorta también con paciencia, pero con doctrina, dice ahí, exhorta con toda paciencia y doctrina. El pastor tiene que tener paciencia. Hermano, ¿cuántas veces le he dicho lo mismo? Le he hablado a usted de que tiene que confesar pecado. ¿Ya lo hizo? Bueno, sigamos. Apocalipsis 14:8. Predicar el Evangelio es una cosa seria. Y el Evangelio de doctrina correcta es un Evangelio de impopularidad. El Evangelio popular es aquel donde tú le hablas suavecito a todo el mundo y Dios lo ama, y Dios lo ama, y Dios lo ama. No cambies, hermano, así te queremos, como se dice hoy en día, ¿no? No, al contrario, el Evangelio es cambia, tienes que cambiar. Si tú eres criatura nueva, vas a cambiar cada día.
14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esa cantidad de temas? El capítulo 14 es como, hagan de cuenta, el lienzo de un pintor. Cuando un pintor empieza a pintar un cuadro, coge con la brocha, hace unos brochazos por aquí, otros por allá, otros más allá, otros, y no se ve una figura clara y definida todavía. El pintor sí sabe lo que está haciendo, sabe por qué está colocando estos brochazos acá. Esto es el fondo del cielo, este es el fondo de la tierra, es el fondo de tal cosa. Lo mismo es el capítulo 14. Entonces es como un resumen de muchas cosas que van a ocurrir y que ya han ocurrido, que es lo que estamos viendo desde hace 2 o 3 capítulos. El intermedio antes de que empiecen las copas de la ira. Lo que está advirtiendo aquí en Apocalipsis 14:8 es lo que va a ocurrir en el capítulo 18 de Apocalipsis, la caída de Babilonia, que vamos a ver más adelante. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Se dan cuenta? Ira y amor. Dios es ambas cosas. No es una sola. Es que usted no entiende, es que Dios es amor. ¿Cómo Dios va a condenar tantas cosas que se dicen hoy, que es pecado la homosexualidad y cosas así? ¿Qué hacemos? Dios. ¿Por qué será que el Señor le da tanta ira porque la gente se ponga la marca? Yo me he preguntado eso. Apocalipsis 14:10. Ya respondemos esa pregunta. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vamos a poner un pequeño ejemplo que nos sirva de parábola. Bueno, yo tengo de pronto una mascota, o tengo un niño al que cuido. A la mascota o al niño les digo: no hagan esto. Él vuelve y lo hace. El perrito, el gatico, el niño. Le vuelvo a decir: no haga esto. El perrito, el gatico y el niño vuelven y lo hacen. Entonces, yo en un momento de amor les traigo el alimento que necesitan, el cuidado, les pongo una buena cama, le ofrezco todas las comodidades del mundo y vuelvo y les digo: obedézcanme. Y resulta que el perrito y el gatico y el niñito vuelven y me desobedecen. Y no una ni dos, sino muchísimas veces. ¿Qué pasa al final? Pregunto yo, si tú estás en esa situación. ¿Te quedarías pacíficamente esperando a una 33ª desobediencia o 127ª desobediencia? Pregunto. Yo creo que el único que es capaz de pasar tantas veces es Dios. Pero también hay un límite, porque pasar ese límite es ya volverse permisivo. Si yo le permito al perrito, al gatico o al niñito que sigan haciendo lo mismo, yo los estoy dejando crecer torcidos. Nunca se van a enderezar, porque nunca se les dijo nada. Entonces llega un momento en que la ira de Dios se manifiesta. Y esto es una advertencia que está haciendo el Señor aquí de lo que está por ocurrir, que nos va a enseñar a fondo en el capítulo 19, al final de la segunda venida. Ustedes recuerdan cuando viene con el jinete del caballo blanco con los ejércitos celestiales a la batalla del Armagedón, a acabar con los impíos. Y en el capítulo 20 está descrito el juicio final. Entonces aquí el Señor está haciendo como la última advertencia para los que
están por recibir el castigo de las copas de la ira de Dios. Todavía les está diciendo, aún es tiempo de que se arrepientan. Conclusión, como para responder la pregunta. Es una decisión que tiene cada persona. Adorar a la bestia y ser condenado por Dios, o adorar a Dios y ser condenado por la bestia. Ahorita no tenemos a la bestia, pero igual, obedecemos a Dios para no ser condenados con el diablo. Esa es la razón. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué es tan difícil ser obediente? Si sabemos que con una actitud o la otra siempre vamos a tener a alguien encima. La obediencia con Dios, la desobediencia con el diablo. No hay más que hacer. Por eso, hermanos, es que tenemos que orar tan fuertemente por los que se van alejando. Porque cuando se están alejando, están dando los primeros síntomas de que se van a apartar, seguramente en forma definitiva, y están al borde de la condenación. Y condenación significa sufrimiento eterno. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí hay tres cosas. Los santos que están pasando por la tribulación. Esta es la parte de tiempo más difícil de toda la historia. Y sin embargo ellos tienen tres características. Paciencia, que es fidelidad, y perseverancia. Y esto va para ti, esta es enseñanza para ti. Si estás cansado, si estás aburrido con el sistema que estamos teniendo de palabra, si ves que no encuentras de pronto lo que necesitas, si estás orando a Dios y tu oración no está siendo respondida, no importa, hermano, mantente. Obediencia, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios. Obediencia es, primero es convicción. Tú como cristiano tienes que tener convicción de lo que haces. No puede ser que haya cristianos sin convicción, pero los hay. Increíblemente los hay. No están convencidos de nada. Y obediencia también es humildad, porque desobediencia es soberbia, es rebeldía. Y la fe de Jesús dice allí, y fe es confianza y es entrega. Necesitas tres cosas para llegar al final: paciencia, obediencia y fe. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y esto es como una advertencia, porque estamos en la mitad de la tribulación y ahora arranca la persecución. Y todos estos 144,000 que aparecen aquí al principio van a morir, uno por uno, decapitados, martirizados. Y todos aquellos que creyeron el Evangelio del Señor durante la tribulación, la gran tribulación que viene ahora, van a morir. Y el tercer pasaje, que es la separación entre el trigo y la cizaña, que está en Apocalipsis 14, 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es él? Pues el Cordero, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahora tiene una hoz que va a cosechar. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Estábamos hablando de qué? De mártires. Son estos. Entendamos con Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor en esta cosecha empieza a tomar a los que van muriendo y los va apartando para sí, como tesoro especial. Hay dos cosas difíciles en este pasaje, porque en lo siguiente, en Apocalipsis 14, 17, hay otro ángel, dice allí, salió del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda.
Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces todo indica, o parece indicar, que aquí hay dos cosechas diferentes. La una es la que produce el Hijo del Hombre, o sea, el Cordero, que son los suyos. Y la otra es la que recoge este ángel, que son uvas. La primera era mies, o sea, grano, seguramente trigo, y ustedes recordarán la palabra del sembrador, el trigo y la cizaña, cómo son separados al final por los ángeles. El trigo es recogido en manojos y la cizaña es quemada. Esto es lo que vamos a ver aquí en el versículo 17 de 14 de Apocalipsis, del capítulo 14, que es una descripción anticipada de la batalla de Armagedón, que está en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando viene el jinete del caballo blanco. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, ya lo leímos. El otro ángel le dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. En el 14 y 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ya les había explicado, el lagar es el sitio donde se pisan las uvas para hacer vino. Es una cubeta gigante, grandísima, donde caben varias personas que con los pies descalzos están pisando las uvas para que el jugo escurra hasta el fondo y salga por un túnel hacia otra cubeta. Lo que queda ahí en el lagar grande se llama mosto, y el vino sale para ser fermentado después a la otra cubeta más pequeña. El Señor usa esta figura para que entendamos cómo va a ser el castigo para los que Él llama uvas, aquí en este caso, que son uvas estériles y amargas. Y fue pisado, versículo 20, el lagar fuera de la ciudad. ¿Por qué fuera de la ciudad? Porque fuera de la ciudad fue donde murió el Señor Jesucristo. La sangre de Cristo fue derramada fuera de Jerusalén. El monte de Getsemaní quedaba fuera de los muros de Jerusalén. Y lo mismo hace entonces el Señor. Y tenemos que ver aquí cuando el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Las plagas del libro de Apocalipsis son una medida y un recorderis del castigo que corresponde a las faltas y a los pecados de los incrédulos. Cuando el pecado es de cierta manera, el castigo se corresponde a ese pecado. Entonces, como derramaron la sangre de Cristo y de los creyentes, ahora los incrédulos tienen que ser derramada su sangre. Pero miren esto que es motivo de discusión para todos los estudiosos. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué quiere decir eso? 1600 estadios son aproximadamente 300 kilómetros. Y esa es la longitud del Estado de Israel de norte a sur. Querría decir que si hay una invasión de 200 millones, de un ejército de ese número, 200 millones de personas, alguien se tomó el trabajo de hacer ese cálculo, colocando a un soldado montado a caballo al lado de otro y delante y detrás de otros. 200 millones ocuparían exactamente esos 300 kilómetros, o sea, 1600 estadios. Al morir 200 millones de soldados en 300 kilómetros de longitud, se produciría entonces un lago de sangre de tal magnitud que cubriría toda la extensión del terreno
que algunos conocen como Palestina, pero que es en realidad Israel, y llegaría a la altura de 1 metro, que es más o menos donde está el freno de los caballos. Se pueden imaginar la matanza tan tremenda que va a ocurrir allí cuando el Señor venga. Es algo que no se ha visto nunca. Una masacre terrible, un castigo inconcebible y hasta chocante para el corazón del creyente, porque uno alcanza a decir, uy, Señor, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo es que tú haces eso? El Señor lo hace en justicia. Hay un pasaje en Ezequiel 38, del 8 al 16, se los dejo anotados para que lo lean, donde se describe que los habitantes de Jerusalén, Ezequiel 39, 8, después de que haya terminado esta matanza de Armagedón, van a recoger las armaduras, las armas, los escudos, y los quemarán en el fuego durante 7 años. Esto es para que tengamos una pequeña idea de lo que va a ocurrir al final de la tribulación cuando venga el Señor. Hermanos, con esta palabra de hoy deberíamos quedar completamente convencidos del camino que estamos siguiendo. Al Señor Dios eterno lo debemos seguir por 2 razones. Una, por el amor y la gratitud de todo lo que Él ha hecho en nosotros y de todo lo que nos da y de todo lo que nos va a dar. Y la otra, por el temor a un Dios que es, perdón la repetición, temible. Es un Dios al cual hay que respetar en todos los aspectos. Cuando hablamos de compromiso con Dios, hablamos de cumplimiento con Dios, hablamos de entrega con Dios, no debemos perder de vista estas 2 cosas. Primero, la gratitud hacia un Dios que nos da muchas cosas que no merecemos, y segundo, un temor hacia un Dios que cuando cae en ira es espantoso. Como se dan cuenta, mucho del evangelio del tiempo presente es un evangelio incompleto. Este es el evangelio completo. El Dios de amor con el Dios de ira, juntos. La exhortación lo que pretende es que vayamos hacia el Dios de amor principalmente, que entreguemos nuestra vida y compromiso a este Dios, pero que también sepamos respetarlo en todos y cada uno de los aspectos. Y es de allí donde surge el entendimiento de por qué el Señor era tan celoso con sus cosas, con el templo, con el tabernáculo, con cada objeto del ministerio, con los sacerdotes, con la congregación. ¿Por qué una congregación tiene que ser celosa de las cosas de Dios? ¿Por qué tiene que ser tan exquisita, tan milimétrica en todas las cosas? Porque Dios considera las cosas grandes, pero también le da igual importancia a las cosas más pequeñas. Para Él son valiosísimas todas. Espero que esta palabra transforme nuestros corazones y nos convierta entonces en cristianos cada vez más excelentes para Él. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, como siempre, por tu palabra, porque con tu palabra o recordamos o conocemos, Señor, cosas que son profundas y escondidas de ti, Padre. Y son cosas que sacuden nuestra vida para bien. Nos tocan, Señor, en lo más profundo del ser, cuando entendemos que un Dios que es temible y que lo tiene todo, que no necesita nada, sin embargo viene a nosotros, a nuestra vida, Señor, siempre con un ofrecimiento de abrazo, de protección, de socorro, de paz, de tantas cosas, Señor, que haríamos bien en valorar completamente para nunca conocer a ese Dios de ira. Padre Santo, los antiguos en el Antiguo Testamento conocían al Dios de ira, y aún así también buscaron muchos de ellos, sabios, al Dios de amor. Que nosotros seamos
todavía más sabios que ellos porque tenemos más palabra de sabiduría, Señor. Ahora conocemos mucho más al Dios de amor que ellos incluso no conocieron. Pero que no se nos olvide el Dios de ira que está claramente establecido en el Antiguo Testamento y que Apocalipsis nos recuerda. Padre, eres grandioso, eres un Dios gigantesco, Señor. Eres un Dios poderoso. Eres el Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Te damos la gloria a ti y nos postramos, Señor, en tu nombre. Con reverencia, con humildad, Señor, con total entrega. Si hay cosas que no te hemos entregado, Señor, ahora, en este momento, ayúdanos con tu espíritu. Si hay partes de nuestro comportamiento que necesitan ser limpiadas urgentemente para que tú vengas por la iglesia santa y pura, ayúdanos, Señor, entonces a abrir nuestra boca y nuestro corazón, poniendo a tus pies nuestras cargas de pecado, para que tú las tomes y nos devuelvas tus cargas de bendición, Señor. Padre, si hay también pecados ocultos que no hemos podido mirar o que no hemos querido mirar, envía tu Espíritu para que hable con claridad a nosotros y que tengamos la suficiente humildad para aceptar todas las cosas que tú quieres que entreguemos para la completa santidad que requieres de nosotros, Señor. Tú nos ayudas a caminar como a ti te agrada. Tú, Señor, nos das todas las herramientas que necesitamos. Tú nos das los dones que necesitamos para trabajar. Tú nos das el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Gracias, Padre, por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.